Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es rollitos gratinados, una receta que lo tiene todo, fácil, rápida, pero lo mejor es que está buenísima. ¿Queréis ver lo fácil que se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar con rebanadas de pan de molde. Como estáis viendo en la imagen, el pan de molde que teníamos en ese momento en casa tiene corteza, tiene bordes, pues los vamos a cortar. Ahora que el vuestro no los tiene, pues este paso os lo podéis saltar. La cantidad también va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos en ese momento. Una vez nuestro pan le tenemos preparado, le vamos a dar así un poquito con el rodillo porque queremos que nuestra rodaja quede mucho más fina, así como estáis viendo ahora mismo en la imagen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A aportarle jugosidad con tomate frito. El tomate que yo estoy utilizando es el comprado, el que viene en brick, pero que lo tenemos casero en casa, muchísimo mejor. A continuación añadimos una loncha de queso. El queso, elegimos el que a nosotros más nos guste. Lo mismo con el relleno. Por ejemplo, yo en mi caso estoy utilizando fiambre de pavo, que tengo cortado así en trocitos pequeños, pero lo podéis cambiar por fiambre de pollo, jamón cocido, nada, podéis rellenar vuestro rollito a vuestro gusto. Una vez ya lo tenemos bien relleno, ahora que nos toca enrollar. Vamos a enrollar y según vamos enrollando, cuando lo tengamos enrollado, lo vamos a pasar a un recipiente que sea apto para horno. Volvemos a hacer el mismo paso con todos los rollitos que queramos preparar. Así, tan fácil como lo que estamos viendo. Aquí ya los tenemos todos. Bueno, pues una vez ya los tenemos todos colocados, vamos con el siguiente paso. Quito esto de aquí para que se vea bien. Y aquí en el bol tengo 3 huevos, que ahora a continuación le vamos a añadir pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto, y lo mismo con la sal. Ahora, los vamos a batir muy bien para que luego quede bien repartido el huevo. Entonces, muy importante el batir muy bien en este momento los huevos. Una vez ya los tenemos bien batidos, añadimos 200 mililitros de leche. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero como siempre os digo, podemos cambiar esa leche por la que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa, hasta incluso por bebida vegetal. Una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, se lo vamos a añadir por encima a los rollitos, así, de esta manera, llegándolos a cubrir. Una vez le hemos añadido todo el líquido, ¿qué vamos a hacer? Dejarle reposar para que el pan se humedezca y quede un bocado luego súper jugoso. Entonces le dejamos reposar aproximadamente durante unos 5 a 10 minutos. Y cuando ha transcurrido ese tiempo, el pan ha absorbido toda la cantidad, casi ha absorbido toda la cantidad de líquido que le hemos añadido. Mirad, como estáis viendo ahora mismo en la imagen. Bueno, pues ahora, en este momento, de nuevo le vamos a añadir un toquecito de tomate por encima. Así, vamos a seguir aportándole jugosidad a estos rollitos. Esto es una delicatessen, es que es una maravilla y súper fácil como estáis viendo. Voy a limpiar lo que he manchado y ya lo tengo listo para llevar al horno. ¿Habéis visto qué fácil? Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 20 minutos aproximadamente. Me lo llevo al horno y transcurrido esos 20 minutos, ahora lo que vamos a hacer es añadirle queso rallado. El queso podéis añadir el que a vosotros más os guste. Yo en este caso estoy añadiendo un queso mozzarella. Añadimos bien de queso, esto va a ser un poquito a nuestro gusto, así, un poquito más. Y cuando ya lo tenemos de nuevo nos lo llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo, hasta dejarla a nuestro gusto. Y mirad, después de 10 minutos nosotros ya lo tenemos. Mirad qué maravilla, mirad cómo hierve. ¡Buah! Esto es brutal, brutal, es que es brutal. Una receta que sé que va a ser una de vuestras preferidas. Cortamos para sacar uno de los... Mirad el queso, mirad cómo queda en el cuchillo, fundidito. Esto es un disfrute. Mirad, mirad, mirad. Corto por aquí que teníamos otro. Es que es una maravilla. El queso fundidito, jugoso, cargado de sabor. Ya os decía al principio que es una receta que lo tiene todo y lo estáis viendo, que es que lo tiene todo fácil, rápida, pero lo mejor es su bocado y su sabor. Sacamos uno para que veáis cómo queda el corte por dentro, pero ya viendo la imagen que estamos viendo sabemos cómo puede estar.
A ver si se suelta. Cortamos el rollito a la mitad para que veáis el bocado. Y mirad qué blandito. ¡Wow! Me encanta. Cero complicación, rápida. Es que es de esas veces que dices, ¿qué hago de cena? ¿Qué hago de comida? En un Plis Plus preparado. Mirad qué delicia, qué maravilla. Nada, una receta que os animo a que hagáis en casa porque es que estoy segurísima que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.